Bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy la lectura titulada Ruth y Vos, en Ruth capítulo 3 y capítulo 4. Amado Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por hablarnos, por bendecirnos, guiarnos y por mostrarnos el camino, Padre, que deseas que sigamos. Pedimos, Padre, que continúes caminando a nuestro lado. Continúa, Padre, cuidándonos y dándonos sabiduría diariamente por la gloria y la honra tuya. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, vamos aquí entonces aquí a continuar. Estuvimos aquí mirando, ¿verdad? Y hablando sobre el hecho de que hay un interludio de amor aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 3 y el capítulo 4, donde vemos que el capítulo 3 muestra un ruego de Ruth cuando dice, redímeme. Y el capítulo 4 la recompensa de Ruth, cuando tiene entonces a sí mismo un hijo. Vemos acá que pues el amor es difícil de definir, ¿verdad? Por ser calidad de vida más fácil de demostrar que de describir. Ruth demostró el verdadero carácter del amor cuando voluntariamente y firmemente prometió su lealtad y devoción a Noemí. Es claro que al viajar a un país extranjero, ¿verdad? Perdería más de lo que ganaría. Ella todavía era joven y asimismo fácilmente podía volverse a casar con alguien de su misma nacionalidad. Pero aunque podía asimismo hacer esto, ella decidió preocuparse del bienestar de otra persona, no del de ella, sino el bienestar de Noemí. Ruth ejemplifica el amor sacrificial, el que Dios mostró a través de Cristo al dar su vida por las ovejas en Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Y cómo podríamos hacer algo nosotros similar, verdad? Con el cónyuge, con el compañero de cuarto, con el empleado, el vecino, un amigo. Mostrar, ¿verdad? Lo que es el amor verdadero, como lo dice Primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 3. Y vemos que el libro de Ruth, hermanos, y el libro de Esther tienen muchas cosas parecidas, pero también son muy diferentes, ya que Ruth y Esther son los dos únicos libros en la Biblia que llevan nombres de mujeres. Ruth es una gentil que vivió entre los hebreos y se casó con un hebreo. Esther fue una hebrea que vivió entre los gentiles y se casó con un gentil. Sin embargo, ambas mujeres fueron grandemente usadas por Dios para la gloria y la honra de Dios. Entonces, podemos ver acá que, ¿qué aprendemos así mismo entonces de vos? Antes de comenzar mirando directamente acá el capítulo 3 y 4, que como viudas, Ruth y Noemí solo podían esperar tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, vemos que vos, puntos fuertes de él, muestra que es un hombre de palabra, que él se conmueve por los necesitados y está interesado en sus trabajadores. Es un gran sentido de responsabilidad y integridad que tiene, y es un triunfador y astuto también hombre de negocios. Lecciones de la vida, pues puede resultar heroico hacer lo que debemos y hacerlo bien. A menudo Dios usa decisiones pequeñas para realizar su gran plan. La historia tomó lugar en Belén, la ocupación, él era rico, hacendado, familiares, pues Elimelech, Noemí y también Ruth. Y podemos ver entonces, hermanos, que si miramos acá, cuando Noemí escuchó las nuevas acerca de vos, renovó su esperanza para el futuro, como dice el capítulo 2:20. Típico de su carácter, pensó primero en Ruth, animándola a ver si vos asumía la responsabilidad del pariente redentor para ella. Mencioné el pariente redentor anteriormente. Si no captó bien o no sabe lo que es, presta atención que por aquí viene ya prontito. Un redentor era un pariente varón que voluntariamente asumía la responsabilidad de su familia extendida. Cuando el esposo de una mujer fallecía, la ley que se encuentra en Deuteronomio 25, del 5 al 10, establecía que ella podía casarse con un hermano del esposo muerto, pero Noemí no tenía más hijos. En ese caso, el familiar más cercano al esposo podía ser el pariente redentor y podía casarse con la viuda. El familiar más cercano no tenía que casarse con la viuda si elegía no hacerlo. El siguiente pariente más cercano podía asimismo ocupar su lugar. Si nadie decidía entonces ayudar a la viuda, esta quizás viviría en la miseria por el resto de su vida, porque la sociedad israelita, la herencia se transfería al hijo.
o al pariente varón más cercano. No se le daba así mismo a la esposa. Para sacar la espina de estas leyes de herencia estaban las leyes de la siega y de los parientes redentores. Entonces, podemos ver a través de Jesucristo, tenemos un pariente redentor quien a pesar de ser Dios, vino a la tierra como un hombre para salvarnos. Por su muerte en la cruz nos ha redimido del pecado y por tanto nos ha comprado para hacer su propiedad, como dice Primera de Pedro 1:18 y 19. Esto garantiza nuestra herencia eterna. El consejo de Noemí parece extraño, pero no sugería un acto de seducción. En realidad, Noemí instruía a Ruth para que actuara. Y ella esperando, ¿verdad?, que ella iba a actuar de acuerdo a lo que eran las costumbres de la ley de los israelitas. Y era común que los sirvientes se acostaran, hermanos, al pie de su amo y que incluso también compartieran una parte de sus mantas. Ruth iba a aplicar esta costumbre de la ley del pariente redentor y por lo tanto le recordaría a vos la responsabilidad que tenía que buscar a alguien o que él mismo se casara con ella. Era un asunto de la familia. Esto no tiene que ver nada, hermano, con romance, nada con romance, nada romántico. Pero más tarde, la historia llegó a ser maravillosa cuando se convierte maravillosamente romántica, cuando Ruth y vos desarrollaron un amor desinteresado y profundo, respeto mutuo el uno hacia el otro. Como extranjera, Ruth pudo haber pensado que el consejo de Noemí era raro, sin embargo, siguió su consejo porque sabía que Noemí era bondadosa, confiable y llena de integridad moral. La era consiste en un lugar descubierto donde se trillaban las mieses. Entonces las espigas de trigo se desmenuzaban, ya sea con la mano o mediante bueyes que separaban el valioso grano o la semilla de la paja inútil, que es como la cáscara. El piso era de roca o tierra y se localizaba fuera de la aldea. Por lo general, había un lugar elevado donde los vientos soplaban y separaban la ligera paja. Cuando el trigo era golpeado, se lanzaba al aire o aventaba. Entonces, vos pasó la noche junto a la era por dos razones. Número uno, para evitar el robo. Y número dos, para esperar su turno para trillar hacia el grano, que muchas veces se trillaba en la noche porque el día se ocupaba para la siega. Quizás Rubén y Noemí pensaban que vos era su pariente más cercano. A lo mejor vos también consideró casarse con Ruth porque su respuesta muestra que ya lo había pensado. Pero debe de haber desechado la idea de casarse con Noemí porque ésta quizás era demasiado mayor como para tener más hijos. Pero en la ciudad, hermano, vivía un hombre que era un pariente más cercano aún que vos. Y este hombre tenía el primer derecho de tomar a Ruth como su esposa. Si decía que no, vos podía casarse con ella entonces. Noemí sugirió que vos cumpliría su promesa de inmediato. Y es obvio que él tenía que recuperar la reputación, ¿verdad? De tener una buena palabra. Cuando él decía algo, él lo hacía. Entonces esto era importante, ¿verdad? En aquellos tiempos. La prioridad más alta en la lista de cualquier cosa debe de ser cumplir con su palabra y terminar los trabajos, la construcción de una reputación íntegra. Sin embargo, debe de hacerse ladrillo sobre ladrillo, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben de dejar una esencia, un legado que refleja a Cristo hacia en medio de todo. Entonces brincamos ahora al capítulo 4, donde vos sabía que podía encontrar a su pariente en la puerta de la ciudad. Y este era el centro de la actividad. Nadie podía entrar ni salir sin pasar por esa puerta. Los mercaderes establecían sus tiendas temporales junto a la puerta que servía como ayuntamiento y aquí se reunían los funcionarios de la ciudad para negociar debido a que había demasiada actividad. Entonces era un buen lugar para encontrar testigos y para que vos hicieras su transacción. Entonces vos se presentó astutamente el caso delante de su pariente, primero de información nueva que aún no se ha mencionado en la historia. Elimelech, el finado esposo de Noemí, todavía tenía cierta propiedad en el área que ahora estaba a la venta y como su pariente más cercano, este hombre tenía derecho a comprar primero, lo cual aceptó. Pero luego vos dijo, de acuerdo con la ley, si el pariente compraba la tierra, también tenía que casarse con la viuda. Quizás porque Malón, el finado esposo de Ruth,
el hijo de Imelec, heredó la propiedad. Con esta estipulación, el pariente entonces se echó para atrás y bueno, yo compro la tierra, pero no, yo no quiero proceder a estar con ella. No quería complicar la herencia que iba a dejar para sus hijos. Entonces, a lo mejor tuvo miedo de que si tenía un hijo con Ruth, algunos de sus bienes se transferieran de su familia a la familia de Elimelech. Y cualquiera que haya sido la razón, hermanos, el camino estaba despejado ahora para que vos sí se pudiera casar con Ruth. Entonces, el amor de Ruth por su suegra se conocía y admiraba en todo el pueblo. Desde el principio hasta el final del libro de Ruth, su movilidad hacia otros se mantiene inalterable. Entonces, Dios cogió y convirtió la tragedia que había pasado en la vida de Noemí en grandes bendiciones, aún mayores que 7 hijos o abundantes herederos. A lo largo de esos tiempos difíciles, Noemí no dejó de confiar en Dios y dio a Dios su tiempo. Le bendijo en gran manera, aún en nuestro dolor y en la calamidad. Dios nos puede dar grandes bendiciones, ¿verdad? Seamos como Noemí y no le demos la espalda a Dios cuando la tragedia golpea. En lugar de preguntar cómo Dios puede permitir que me suceda algo así, vamos a confiar que Él se encargará de nosotros, hermanos, en los tiempos simples y en los tiempos complejos, en los tiempos difíciles también. Para algunos, el libro de Ruth no es más que una historia bonita sobre una muchacha que tuvo suerte. Pero en realidad, toda la serie de hechos narrados en Ruth son parte de los preparativos de Dios para el nacimiento del rey David y también de Jesús, el Mesías prometido. De la misma manera que Ruth no se percató de este gran propósito de su vida, muchas veces también nosotros no sabemos cómo entender el propósito de Dios sobre nuestras propias vidas, hermanos. Tomamos atajos morales a veces y vivimos para los placeres inmediatos, lo cual no es una buena forma de avanzar. Gracias a la fiel obediencia de Ruth, su vida y su legado fueron importantes aun cuando no pudo ella ver el resultado final. Pero viva fiel a Dios, hermanos. Vamos a hacer nosotros nuestra parte y a la larga y a la postre Dios también nos recompensará de acuerdo a su plan y propósito sobre cada una de nuestras vidas. Señor, eres bueno y maravilloso y te adoramos y glorificamos. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo las bendiciones en acción, Padre, sobre cada una de estas familias han sido presentadas. Te presentamos, Padre Jehová, Señor, que tengan misericordia. Guíanos a sí mismo, Señor, guárdanos y ayúdanos, Padre, para que podamos buscarte diariamente, enfocándonos en ti, Señor, y no en las situaciones que nos rodean, aunque sean difíciles, como la que le pasó entonces ahora mismo a Ruth. Pero gracias, Padre, por ampararla, cuidarla y bendecirla. Y te pedimos, Padre, que hagas lo mismo por las familias que están luchando, Señor, en conectarse contigo y de una relación más profunda. Por la gloria y la honra del Señor pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.